Tomen su lugar, hermanos. Vamos a tratar de ser breves. Exactamente tengo 30 minutos para poder desarrollar este tema. ¿Sí? El título del mensaje en esta tarde se llama El arquitecto perfecto. ¿Sí? Si vamos ahí en Efesios, en la lectura base que teníamos a la predicación de esta tarde, ¿sí? Nos está hablando acerca de algo muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Era en Efesios capítulo número 2, repito, el título es El arquitecto perfecto. Efesios capítulo número 2, versículo 20 al 22, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Vean cómo aquí nos mencionan tres cosas importantes, ¿sí? Que son los apóstoles, los profetas y nuestro Señor Jesucristo. Pero después viene aquí lo interesante, hermanos. Dice: en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Le voy a pedir por favor a mi hermana Edith para que me entiendan, porque yo tengo otra versión. Si me puede prestar mejor su versión, porque viene diferente para que podamos Sí, gracias, hermano. Gracias, para que leamos todos lo mismo. Sí, repito, en Efesios 2, del 20 al 22. Dice, vuelvo a repetirlo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí, ¿qué logramos captar de este versículo? ¿Cuál es la función o hacia dónde vamos a ir? Dice, en quien todo el edificio bien, ¿qué cosa? Coordinado. Aquí estamos encontrando una palabra bien importante, que tenemos que estar nosotros, ¿qué cosa entonces? Coordinados. ¿Para qué? Para crecer, para ser un templo santo en el Señor. Dicen: quien vosotros también sois juntamente edificados. Y aquí viene lo importante, o sea, el arquitecto, el que se va a encargar de que estemos bien coordinados y de ir creciendo, es Jesucristo. ¿Para qué fin? En el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el arquitecto es nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a ayudar a que nos coordinemos, a que vayamos creciendo para formarnos nosotros en un edificio, en una morada de Dios en el Espíritu. Ese es nuestro fin. Por eso yo le quise poner así el título: El arquitecto perfecto. Pero dice la palabra de Dios que lo que antes fue escrito, hermanos, ¿qué cosa? Para nuestra enseñanza fue escrito. Y vean lo importante: había un hombre en aquel tiempo, hermanos, que gustaba mucho y por mandato de Dios, que hacía templos y hacía edificios. ¿Sí se imaginan quién es, hermanos? Salomón, ¿verdad? Quien se le había dado esa oportunidad o ese mandato de él edificar templos. Pero no solamente había edificado el templo para nuestro Dios, sino también dice la palabra de Dios que había edificado casas para él mismo. Y también en su momento, cuando se perdió, había hecho casas para sus mujeres, ¿sí? En especial con la que amó mucho, que era la hija del faraón. Y este hombre, hermanos, dice la escritura que era un hombre muy sabio, ¿verdad? Y muy rico. Y él ¿cómo se dice? No escatimaba, ¿sí? Con el dinero que tenía. Dice la escritura que simplemente para su casa se tardó 12 años en construirla. ¿Ustedes creen que era por falta de recursos? No, era por la magnitud o por lo grande que él hacía. Él hacía todo a detalle, perfecto, todo porque era para Dios y para sí mismo sus casas. Él le gustaba y lo hacía con mucha similitud todo lo que él edificaba. Así como Cristo dice que aquí nos va a ir coordinando y vamos a ir creciendo para tratar de ser lo mejor posible, presentables delante de Dios, para ser morada de Dios. Así este hombre que se llamaba Salomón tenía también en su pensamiento hacer todo para Dios de una manera perfecta. Ya lo vimos aquí que es simbólicamente, sí, en Efesios, ¿sí? Que tenemos que ser templos de Dios espiritualmente hablando. Aquel hombre Salomón era literal, ¿sí? Él hacía todos los templos perfectos para nuestro Dios. Y hoy vamos, hermanos, a tomar ese mismo ejemplo
que tenía Salomón, de hacer las cosas perfectas y bien estructuradas y bien bonitas delante de nuestro Dios, ese mismo ejemplo lo vamos a tomar nosotros para nuestras vidas. Nosotros también tenemos que irnos edificando bien bonitos, con detalle, coordinados, ir creciendo también para presentarnos así como Salomón presentaba, esos templos para nuestro Dios perfectos. Así también nosotros nos tenemos que presentar a nuestro Dios lo mejor posible, ¿sí? Porque perfectos y buenos, como dice nuestro Señor Jesucristo, solamente uno y está en los cielos. Pero sí nos podemos esforzar, ¿sí?, a tratar de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, a este hombre que les mencionaba. Les voy a pedir que me acompañen a buscar en sus escrituras el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo número 7. Para que vayamos viendo todo cómo él hacía a detalle. A él le gustaba hacer las cosas bien hechas delante de nuestro Dios. Primer libro de los Reyes. Vamos a buscar el capítulo número 7. Mire, yo les dije 12 años, ¿verdad? Y en el versículo número 1 dice, nada más como una reseña, dice 13 años. Dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Le estaba quitando un año más a Salomón. En 13 años terminó su casa. Pero a mí el versículo que me interesa que en esta mañana comencemos a leer, le vamos a dar lectura del versículo número 7 al versículo número 11. Yo se los voy a leer y ustedes lo van a leer, lo van a seguir con su vista. Y después vamos a ir viendo versículo tras versículo, ¿sí? Dice en el versículo número 7, ¿ya estamos ahí? Dice en el versículo número 7, hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio, dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron, ¿qué cosa? De piedras costosas. De aquí en adelante vamos a ver lo más importante, ¿sí? Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y allí también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Entonces Salomón todo lo hacía, todo lo edificaba perfecto. Y a él le gustaba tomar piedras costosas, ¿sí? Unas grandes, unas chicas, de madera, cedro, todo a detalle. Así dice la escritura que desde el cimiento hasta el remate. Y todo lo hacía, había una cosa bien importante, que todo lo hacía semejante a otras que había hecho, y al atrio y a su casa, pero todo lo hacía como perfecto, ¿sí? Lo mejor presentable a nuestro Dios. Hoy vamos a ir viendo, hermanos, poco a poco, ese proceso por el cual Jesús nos lleva a ser también a nosotros un edificio o un templo santo o bien presentable para nuestro Dios. Les voy a pedir que vayan conmigo en el versículo número 9, que es la primera parte. Vamos a ver nosotros en esta mañana, ¿sí? Vamos a ver 7 aspectos, ¿sí? De cómo también nuestro Señor Jesucristo nos fue preparando, así como Salomón, porque Salomón no nada más dijo, a ver, los que quieran vengan y ayúdenme a edificar, ¿no? Sí, él tenía específicos a cada hombre en específico para hacer las cosas. Y también dice la escritura que de hecho fue y le pidió ayuda al rey Hiram, ¿sí? Y él vino y le ayudó con madera, con otras cosas, y también con hombres que se dedicaban exclusivamente a labrar, a tallar, a cortar aquellas piedras las cuales Salomón había escogido, ¿sí? Y nosotros también nos vamos a convertir en esas piedras vivas para ser edificados, para ser un templo santo para nuestro Dios.
Ven en el versículo número 9. Vamos a ver el primer aspecto. Dice, todas aquellas obras fueron de piedras costosas. Hasta ahí me voy a parar un poco. Nosotros simbolizamos también esas piedras vivas. Y también cada uno de ustedes le costó un precio a nuestro Señor Jesucristo. También fuimos piedras o somos piedras costosas. ¿Qué precio le tocó pagar a nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hermanos? Su sangre, ¿verdad? Dice ahí en Efesios capítulo número 1, versículo 7. Le voy a pedir que me ayuden para que yo no me mueva de esta parte. En Efesios capítulo 1, versículo número 7. Ahí hizo algo con nosotros nuestro Señor Jesucristo, que fue la redención para ser parte de ese edificio de nuestro Dios. ¿Sí ya están ahí, hermanos? Léanlo por favor, Efesios capítulo número 1, versículo número 7. ¿En quién tenéis redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Amén. Entonces, ¿cuál fue el costo de cada uno de nosotros? Que Cristo pagó por cada uno de ustedes, que son esas piedras, con su propia sangre. Vamos al segundo aspecto. Sí, ahí mismo. Dice, todas aquellas obras fueron de piedras costosas. Y ahora vamos a ver, dice ahí, cortadas. La redención fue muy fácil, porque la redención la hizo nuestro Señor Jesucristo, al pagar con su sangre por nuestros pecados. Pero después lo difícil viene, ¿en qué parte? En nuestra santificación. Porque dice aquí que primero fuimos costosas, después cortadas. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros? Separarnos. Cortada significa una separación, ¿sí? ¿Una separación de quién? Del mundo. Eso es lo que nos cuesta más trabajo, ¿sí? Vamos a ver qué dice ahí en segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo número 17. Versículo número 17. Segunda de Corintios, capítulo número 5, versículo 17. Lo estoy diciendo así para que me ayuden y podamos terminar con tiempo, ¿sí? Entonces les pido que me ayuden. El que lo tenga lo puede leer rápidamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todos son hechas nuevas. Amén. Entonces aquí está hablando de un corte, ¿sí? Todo lo pasado, ¿cómo dice, hermana? He aquí, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ese es un corte. Ya Dios pagó, nuestro Señor Jesucristo pagó como piedras costosas su sangre. Luego viene ahora el corte del mundo, de lo que nos estorba, de todas esas obras de la carne. Ese corte que nos duele hacerlo, sí, nos duele, la santificación duele y cuesta mucho trabajo, pero lo tenemos que hacer. Tenemos que hacer ese corte, esa separación, para que podamos convertirnos. ¿Cómo dice? ¿Cómo leemos en Efesios? Que tiene que ser, ¿qué cosa? Un edificio que coordinado, ¿verdad? Para ir creciendo. Imagínense si entonces nuestro Señor Jesucristo nada más al momento que nos bautizamos, nada más nos cortó una parte y la otra parte todavía sigue ahí. Entonces ya no vamos a hacer ¿qué cosa? En el tercer punto, que es y ajustadas con sierra. Si nos deja, si nos corta, pero solamente nosotros de nuestra vida cortamos una parte, pero seguimos todavía con otra parte que nos estorba, entonces lo que ya no vamos a conseguir es ser, ¿qué cosa? Ajustados. Porque nosotros, no es verdad que a veces tenemos el error que queremos que la Biblia se ajuste a nosotros, en lugar de nosotros ajustarnos a la Biblia, que es la palabra de Dios. Que ese es el tercer punto, ¿sí? El ajuste. Bien, dice ahí, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, ya vimos su sangre. Cortadas, ya vimos que somos una nueva criatura en Cristo y todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ajustadas con sierras. Y ahí viene lo doloroso. Porque dice ajustadas con sierras, según ¿qué cosa?
las medidas así por dentro como por fuera, ¿sí? Y aquí viene, hermanos, lo que nos cuesta a veces más trabajo, dejarnos ajustar, porque no comprendemos el plan que tiene Dios con nosotros y pensamos que Dios no nos ama, y la escritura dice que Dios al que ama, ¿qué cosa? ¿Lo apapacha? ¿Qué hace? Lo amonesta o lo castiga, ¿verdad? Y a veces nosotros no nos queremos ajustar cuando Dios nos llama la atención. Queremos de Dios, ¿qué cosa? Las puras bendiciones. ¿Se acuerdan alguna vez que les hablé de José cuando dice todas las bendiciones que le da y dice yo estaré contigo, y decimos y nadie te podrá hacer frente y decimos pero cuando dice solamente que te esfuerces y seas valiente, ¿qué hacemos? Ahí ya no nos gustó. Las bendiciones las queremos, pero no queremos esforzarnos y ser valientes. Y en este caso que estamos hablando de las piedras vivas, que simbolizamos nosotros, no nos queremos, ¿qué cosa? Ajustar. Ya nos compró, ya nos cortó, ya nos quitó de ese entorno que es el mundo, como si fuera una piedra ahí. Primero la compró, dijo quiero esta piedra, la quitó de ese lugar donde estaba, pero ahora la cortó, después la ajustó. Y eso es lo que nos cuesta. Y Dios tiene un plan muy grande para nosotros. Ayúdenme a buscar Jeremías, capítulo número 29. Él nos está ajustando. Así que siempre, hermanos, acuérdense que vamos a recibir, como decía Job. ¿Qué decía Job, hermanos? Es un hombre de mucha fe. ¿Y qué decía? Si recibimos lo bueno de Dios, ¿acaso lo malo no? No se sientan mal, ni tristes, ni angustiados. Dios, cuando sientan que está haciendo algo malo delante de ustedes, no está haciendo nada malo. Los está ajustando, hermano, para que entren en ese edificio. ¿O no quieren entrar en ese edificio? ¿No quieren ser parte de ese edificio? Pues entonces hay que dejarnos ajustar. Cuando pensemos que Dios nos está tratando mal, no. Siempre venga a nuestra mente, no me está tratando mal. Dios me está ajustando a su plan. Vean lo que dice Jeremías capítulo número 29, versículo número 11. ¿Qué dice? Que lo tenga leado. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Amén. Entonces, ¿tiene pensamientos de mal? No, ¿verdad? De bien, para esperar el fin. ¿Cuál es el fin? La vida eterna, y poder ser, como simbólicamente lo decía el apóstol Pablo, hasta llegar a ese edificio santo para nuestro Dios. Ese es nuestro fin, que todos seamos esas piedras vivas y que conformemos ese edificio santo para nuestro Dios. Ese es el fin que nosotros esperamos. La cuarta cosa, ¿sí? Dice la colocación, dice ajustadas con sierras. Voy a leer todo para que no lo perdamos. Dice, todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras. O sea, nos va a doler, ¿verdad? Porque una sierra, pues, no es nada fácil. O sea, yo he visto cómo cuando hacen hoyos en el piso para meter alguna cosa, primero meten como un taladro, y ya que hacen un hoyo, entonces ya viene la sierra que corta. Así es nuestra santificación. Nos va a doler dejar cosas del mundo, amigos, y etcétera, etcétera. Dice después, y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Está hablando de una colocación. Primero te ajusta a la medida, después te va a colocar. Porque dice el rey Salomón, cuando nos está nombrando cómo hacía, dice que unas las ponía en un lugar y otras en otro. Unas en el cimiento y otras en el remate. Pero ninguna se quedó fuera, sino todas las colocaba en el lugar preciso y exacto que él veía que tenían que ser. Eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo en nuestra mente y en nuestra cabeza. Que Dios, hermanos, nos coloca a donde Él le parece mejor. ¿Sí? Dice la escritura que no es del que corra ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y aquí en la iglesia todos somos importantes, pero a cada uno nos ha colocado en el lugar, no que mejor me parezca a mí, sino en el lugar que a Dios le sirve. En este caso que estamos hablando de Cristo, que es el arquitecto, en el lugar que Cristo le parece que tenemos que ir. A ti te toca aquí,
a ti te toca acá, tú estás en el cimiento. Bueno, la piedra angular es Cristo, no nos perdamos. A ti te toca aquí, a ti te toca en el remate, a ti te tocan las columnas, a ti te toca en el atrio, donde sea que nos coloque, pero lo importante, ¿qué cosa es? Estar ahí. Eso es lo importante, que nos dejemos comprar, cortar, ajustar y después colocar, porque no todos tenemos el mismo talento, a todos nos fue dado un diferente talento. Ayúdenme a leer Mateo capítulo número 25, por favor. Mateo capítulo número... perdón, me quedé en el 4, ¿verdad? Discúlpeme, es Romanos capítulo número 12, del 6 al 8, ¿sí? Porque la colocación, dice la escritura, que la colocación había sido por dentro y por fuera, ¿sí? Entonces, por eso les menciono que nuestro Señor Jesucristo nos coloca donde a Él le parece mejor. Pero lo único que sí les puedo decir es que hay un lugar específico para cada uno de ustedes en ese edificio. No lo pierdan de mente. Créanselo, ¿sí? Todo lo que creas te será posible. Créanse que hay un lugar específico para cada uno de ustedes en el edificio, no importando en dónde nos coloque nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo número 12, versículos 6 al 8, ¿qué dice? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así es. O si de servicio, en servicio. Así es. O del que enseña, en la enseñanza. Y el que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Amén. Amén. Entonces, ¿ya ven cómo nos van a ir colocando a cada quien? En un lugar específico en la iglesia. No todos vamos a predicar, no todos vamos a dirigir, pero sí muchos podemos evangelizar, muchos tenemos el don de enseñar, muchos, así como lo mencionó nuestra hermana Rachel, pues, todos tenemos, sí, todo sirve para la iglesia, hasta el de servir, ¿verdad? Dice ahí, el de servir. Todos somos importantes para nuestro Dios. Hay que dejarnos que nuestro Señor Jesucristo nos coloque en donde nos corresponde. Vamos a ver la siguiente, que es la número 5. Dice, y aquí viene lo importante, que a veces una lucha entre nosotros, en donde decimos, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué a él se le da más? A mí no, porque yo veo que avanza él y yo no avanzo. Porque también aparte de tiempos, también son diferentes piedras, lo leímos. Vean lo que dice en el versículo número 10. Dice, sigo leyendo el 9, porque me faltó terminar, ¿verdad? Dice, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y así mismo por fuera, hasta el gran atrio. O sea, ya vimos que vamos a ir siendo colocados conforme a nuestro don que cada uno tiene. Versículo 10, que es el siguiente punto, que es el 5, dice, el cimiento era de piedras costosas, piedras grandes y piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Piedras costosas, no nada más habla de una, ya vimos, y eso es entendible, que la piedra angular es Cristo. Estamos hablando de las demás piedras, nosotros, ¿sí? Dice piedras costosas, todos somos costosos, por todos pagó un mismo precio. No pagó más por mí, ni por nuestra hermana, ni por el ministro, ni por el diácono, nada, por todos pagó exactamente lo mismo. Pero aquí viene la diferencia. Todos somos de diferente tamaño, ¿sí? Unos vamos a hacer, como dice aquí la escritura, piedras de 8 codos y piedras de 10 codos. Pero nadie está afuera de esa promesa, ¿sí? Y aquí es, hermanos, donde vamos a tener a veces dificultades, pero lo que tenemos que entender es que con lo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, con eso hay que trabajar. No quiere hacer una piedra de 10 codos, y el de 10 codos no quiere hacer una piedra de 8 codos, porque si Dios te dio más, eso es lo que tú tienes que hacer, dar más. No quieras decir, yo doy más ahora, pero no, yo quiero regresarme, yo quiero hacer ahora menos, no, porque hay piedras de diferentes tamaños, pero todas costosas. Así que si, hermanos, hermanas, les tocó hacer piedras de 8 codos, quédense con eso, pero trabajen.
Y si a ti te tocó ser piedra de 10 codos, quédate con eso. Pero trabaja en coordinación para ir creciendo, para hacer un edificio perfecto. Vean el capítulo 25 de Mateo. Para ir entendiendo que con lo que tenemos hay que ponernos a trabajar, ¿sí? Porque en un edificio hay diferentes piedras, ¿sí o no? Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Unas grandes, unas chicas, pero todas coordinadas, todas juntas, cortadas, cerradas, colocadas, ajustadas, ¿sí? Entonces en la iglesia también así va a ser, ¿sí? Vamos a ver diferentes piedras, pero todas con un mismo propósito, a lograr ser ese edificio santo para el Señor. Mateo capítulo 25, versículo número 15. Mateo 25, versículo número 15. Este lo leo yo, hermanos, gracias. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo, gracias, les agradezco, es que no puse el versículo donde tenemos que parar, ¿sí? Dice, yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Ay, perdón, hermana, nada más era así, léalo por favor. No quiero que se quede con las ganas de leerlo. Aquí viene lo importante. Conforme, léalo, hermana, por favor. Sí, nada más era un versículo, pensé que me había equivocado. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y luego ya saben lo que aconteció, vino a pedir después qué fruta habían dado, pero todo lo importante se basa en una palabra. Dice, todo les fue dado conforme a su capacidad. Así que si yo soy piedra de 10 codos, voy a hacer conforme a mi capacidad. Si yo soy piedra de 8 codos, voy a hacer conforme a mi capacidad. Si soy piedra, y si a mí me tocó ser la más chiquita, o la del remate, o la del cimiento, de todas maneras voy a hacer todo lo que se me mande a hacer conforme a mi capacidad. Porque al final el Señor me va a venir, ¿qué cosa? A pedir cuentas. ¿Qué hice con esos talentos que se me fueron dados? ¿Sí? Vamos a la siguiente, que es la número 6. Que aquí ya viene lo más doloroso, hermanos. Vamos a regresar al primer libro de los Reyes. Capítulo número 7, ¿verdad? Me quedé en el versículo número 10. Versículo número 11. Dice, de allí arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. ¿Sí lograron captar la palabra dura? No, ya habíamos visto otras. Dice, de ahí hacia arriba eran también piedras costosas, ya la habíamos visto. Pero aquí viene lo importante, labradas. ¿Cómo se labran? O sea, fíjense, ya soportamos primero que nos cortaran, luego que nos ajustaran, luego, ahora viene la labrar. ¿Qué es labrar? La van a tallar, le van a dar forma. La van a tallar, le van a dar forma y a cincelazos si es posible. La van a pulir. Y las piedras más lisas son las que a veces pasan en el río, las que se están azotando y azotando y azotando y azotando. Y son las más bonitas, ¿o no? Cuando vamos a la playa escogemos las rocosas, ¿las ves? ¿Cuáles agarramos? Las lisas. ¿Y esas cuáles son? Las que han estado corriendo y las que las van llevando y se van alisando, alisando y alisando. Así también en nuestra vida, hermanos. Ese versículo, esa palabra de labrar, yo quisiera poner un ejemplo, ¿sí? Hemos visto en nuestros libros de historias, etcétera, etcétera, lo que nos enseñan nuestros maestros, que en aquellos lugares en donde vivían nuestros antepasados, o bueno, así nos hacen ver o creer, había qué cosa en las paredes, rupestres. ¿Cómo? Labradas. Y esas pinturas no hablan. Pero conforme los dibujos que están ahí, hablan las paredes por ellos. Porque nos damos cuenta, mira, aquí pasó esto. Porque daban testimonio de qué es lo que había pasado.
y con dibujos, ellos labraban aquellas paredes. Y aunque no hablan esas paredes, al labrar esa pared, habla por sí mismo. Así también nosotros tenemos que ser labrados en nuestro interior. Tenemos que ser labrados porque tenemos una misión de ir y predicar el Evangelio. Pero ¿cómo tenemos que ser labrados? Vamos a ver, hermanos, ayúdenme a buscar Gálatas capítulo número 6. Sí, porque fuimos con un propósito hecho. Tenemos qué cosa en nuestro interior, labrados qué cosa. Tenemos impreso qué cosa, hermanos. El mensaje de salvación y también las marcas, porque así dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo número 6. Ayúdenme a leer versículo número 17. Dice, de aquí adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran esas marcas? Dice aquí, de aquí en adelante nadie me haga. ¿Nadie me haga qué? Decía el hermano Conrado. ¿Nadie me haga qué? Dice, Nadie me causa molestias porque tengo qué cosa. Las marcas, ¿cuáles son esas marcas? Las tenemos que llevar. Fíjense, ayúdenme a leer 2 de Corintios capítulo número 4, rápidamente porque me quedan 5 minutos. 2 de Corintios capítulo número 4, versículo número 8 al 11. 4, Sí, 8 al 11. sí, 2 de Corintios. Dice, estando atribulados en todo, Oigan, atribulados en todo, primera marca. mas no angustiadas en apuros. Apuros. Desesperamos. Perseguidos más no desamparados. Tercera. Abatidos más no Cuarto. perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Amén. Hasta el 21. ¿Ya vieron entonces cuáles son las marcas? Tenemos qué cosas. Padecer y tenemos que dejarnos labrar también nosotros. ¿Sí? Sigo. No, hasta el 21 nada más, porque tenemos impreso. Perdón, hasta el 11. Sí, discúlpame, estoy leyendo, sí. Adelante, sí. Dice, Es que como se quedó callado. porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a los que está escrito, creí por lo cual también hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, estando ciertos que levantó el Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que algo que abundando la gracia por muchos en el haciendo de gracias sobreabunde a gloria de Dios. Por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando en el interior, pero se renueva de día en día, porque el presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación nos sobra en sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros. Ya más era hasta el 11, ¿no? Sí, por eso les dije que nada más era hasta porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No, lo que pasa es que estaba leyendo el de abajo. Sí, nada más era hasta el 11, sí, pero yo dije, no, eso ya no está. Sí, pero dice, porque nosotros que vivimos siempre estaremos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces esas son las marcas, esa es la labración que la labración que tenemos que tener nosotros, lo labrado que tenemos que tener nosotros
en nuestros cuerpos, demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios, no solamente por fe, sino porque también sufrimos como nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la última, que es la 7, ¿sí? Es la séptima cosa, que es el versículo número 12. Dice, y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Aquí que podemos encontrar, dice, en el atrio alrededor había ¿qué cosa? 3 hileras de piedras labradas. Aquí viene lo importante y lo difícil, porque a nosotros no nos va a tocar estar con nuestros hermanos que nada más amamos, porque dice la Escritura que si amamos a los que nos aman, ¿qué bien hacemos o qué demás estamos haciendo? Aquí nos va a tocar estar con hermanos que nos amen, que nos odien, que nos critiquen. Pero ahí nos puso nuestro Señor Jesucristo, nos colocó. A mí puede tocar en la hilera del medio, o a mí me puede tocar en la de la izquierda, o a mí me puede tocar en la de derecha, pero ahí me tengo que mantener porque ahí me puso Cristo. Aún aunque no me parezca, o aún aunque no me lleve bien, no tengo que abandonar esa construcción, o no tengo que abandonar o retirarme, porque ahí es donde quiere nuestro Señor Jesucristo que nosotros nos mantengamos. Y eso habla, hermanos, de qué cosa, que tenemos que empezar nosotros a aprender a tenernos amor, porque eso habla de una fraternidad, de 3 hileras, dice, 3 hileras de piedras labradas, o sea, todos con lo mismo, todos pasaron por el mismo proceso y nadie se va a poder quejar, es que a mí más y a ti más, a mí me labró más Dios, no, todas ajustadas, todas cortadas, todas colocadas y todas en esas hileras. Entonces nos va a costar, pero lo tenemos que hacer, tenemos que conseguir poder estar en ese lugar, en ese edificio santo para el Señor. Primera de Corintios capítulo número 3, versículo número 9. Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 3, versículo número 9. Versículo 9 dice, porque nosotros coadjuntores, dice, ¿verdad? Colaboradores. O colaboradores. seamos de Dios y vosotros la labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. Amén, hasta ahí. Lo voy a repetir otra vez, dice, porque nosotros somos colaboradores, o sea, que el que le tocó en la hilera al lado derecho es colaborador del medio, y del medio es colaborador del que le tocó a la izquierda, y el de atrás, el del cimiento y el del remate, y así todos. Porque dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Que eso es lo importante. Y vamos a regresar por último a la lectura base, que es en Efesios. Y con esto voy a concluir, para que vean que también se lleva a cabo lo de las 3 hileras. Dice 3 hileras que están ahí, son las 3 hileras que nos menciona en Efesios capítulo número 2. Versículo número... Sí, regresamos a la lectura base, que es en Efesios capítulo número 2, versículo 20, 21 y 22. Y con esto concluyo, para que vean que también en aquellas personas también se cumple lo de las 3 hileras. Ya lo vimos en nosotros mismos, pero también en esto, ¿sí? Y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Hasta ahí, hermano, amén, hasta ahí. Las 3 hileras, ¿sobre quién? Sobre los apóstoles, sobre los profetas y sobre nuestro Señor Jesucristo. Esas 3 cosas importantes, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 22, el último, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Así que ya lo sabemos, hay que dejarnos ajustar, colocar, para poder lograr ser nosotros ese edificio para morada
de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, y paz a vosotros. Amén.